Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaré el contenido diagrama de cuerpo libre. En física es imprescindible para poder resolver los problemas, ya que en la mayoría de casos se necesita ilustrar a través de un diagrama de cuerpo libre la interacción que tienen los cuerpos entre sí. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial en el cual se muestran todas las fuerzas que actúan en un sistema. Vamos a tratar de resolver este contenido a través de ejemplos prácticos. Veamos el ejemplo 1, una persona de pie de masa M. Aquí tenemos a una persona de pie y nos piden que encontremos el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que hay que hacer es ubicar nuestro marco de referencia. Aquí en la intersección de los ejes ubicamos a la persona como una partícula. Así tenemos que la persona tiene un peso el cual tiene sentido hacia abajo, pero la superficie hace una fuerza hacia arriba para soportar ese peso. Esa es la fuerza normal. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este sistema, persona interactuando con la superficie de la Tierra. Veamos un ejemplo 2. Aquí tenemos a una persona que aplica una fuerza horizontal F y desliza una caja de masa M sobre una superficie rugosa. Quiere decir que hay fricción entre la caja y la superficie sobre la cual se va deslizando la caja. Construyendo nuestro marco de referencia, ahí tenemos los ejes coordenados y aquí en la intersección ubicamos la caja. Así observamos que la caja tiene un peso que es vertical a la tierra. La superficie hace una fuerza hacia arriba para soportar ese peso, la cual es la fuerza normal. Y como nos dice que la fuerza que aplica la persona es horizontal, ahí tenemos la fuerza que aplica la persona horizontalmente. Y aquí tenemos la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. Es decir, la caja se desliza hacia la izquierda, la fuerza de fricción se opone al deslizamiento. Aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de este sistema que tenemos acá. Veamos un ejemplo 3. Dice una caja de masa M descansa sobre una superficie inclinada a un ángulo θ. Y nos piden que elaboremos el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el eje de las X. Si ustedes observan, la tendencia que tiene el bloque a moverse es hacia abajo. Así que en ese sentido ubicamos el eje de las X positiva. Aquí tenemos el eje de las Y, que es vertical al eje de las X. Aquí ubicamos la caja como partícula, ya que en física todos los cuerpos, independientemente de su tamaño, se consideran partículas. Aquí tenemos el peso de la caja, que es vertical a la Tierra. Ahí tenemos simulados los ejes y aquí observamos que se forma un ángulo de 90 grados, ya que el peso de la caja es vertical a la línea horizontal que es la Tierra. Veamos la relación que existe entre este ángulo θ y este ángulo que se forma entre el eje de la Y el vector peso. Si este ángulo vale 30 grados,
este vale 90, quiere decir que este de acá vale 60 grados, ya que la suma de los tres ángulos es 180. Por lo tanto, este ángulo de acá vale 30 grados, debido a que los ejes son perpendiculares entre sí, formando un ángulo de 90 grados acá. Veamos otro caso. Si este ángulo vale 50 y este 90, quiere decir que este vale 40. Si este vale 40, quiere decir que para llegar a 90, este vale 50, para completar los 90 grados que forman los ejes, ya que son perpendiculares entre sí. ¿Qué pasaría si este ángulo de acá vale 60? Como este vale 90, tendríamos que al sumarlos nos da 150. Para llegar a 180, este vale 30. Si este vale 30, este vale 60. Concluyendo, el ángulo θ siempre se va a repetir en esta posición de acá. Así tenemos que en nuestro diagrama de cuerpo libre, este ángulo que aparece acá se repite en esta posición. Aquí tenemos la fuerza normal, es decir, la fuerza que hace la superficie para soportar el peso de la caja. Tenemos la fuerza de fricción estática, ya que el bloque no se desliza, dice que descansa sobre la superficie. Aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de este sistema mostrado en la figura. En el ejemplo 4 nos dice que una caja de masa M se arrastra hacia arriba sobre una superficie inclinada rugosa a un ángulo θ. Veamos el diagrama de cuerpo libre de esta situación que aparece acá. Aquí tenemos el eje de las X positiva en este sentido, debido a que la caja se desliza hacia arriba. Aquí tenemos el eje de las Y observamos que el sentido de las Y positivas va inclinado hacia abajo. Esto debido a que los ejes se consideran que se encuentran unidos. Por lo tanto, lo único que se hace es rotarlos. Aquí tenemos la caja, el peso, que es vertical a la tierra. Así tenemos ahí que el peso es vertical a la línea horizontal de la tierra, formándose acá un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo que aparece acá se repite en esta posición. Por lo tanto, en nuestro diagrama de cuerpo libre se ubica en este lugar. Ahí tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que realiza la superficie para soportar el peso de la caja y siempre vertical a la superficie. Aquí tenemos la fuerza que está aplicando la persona para deslizar la caja hacia arriba. Por lo tanto, entre la caja y la superficie actúa la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. Aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de este sistema mostrado en la figura. Veamos el ejemplo 5. Nos dice que una persona arrastra una caja de masa M sobre una superficie rugosa con una fuerza F y una dirección beta con respecto a la horizontal. Lo primero que hay que hacer es ubicar los ejes. Aquí observamos que la caja se está deslizando hacia la derecha. En ese sentido dejamos el eje de las X positivas. Aquí tenemos el eje de las Y. Y en la intersección ubicamos la caja.
la cual tiene un peso que es vertical a la tierra, y la superficie hace una fuerza hacia arriba para soportar el peso de la caja, la cual se conoce como fuerza normal. Aquí tenemos la fuerza que aplica la persona a un ángulo beta, y como la caja se desliza hacia la derecha, la fuerza de fricción actúa en sentido contrario al deslizamiento, quedando finalmente el diagrama de cuerpo libre de la situación mostrada en esta figura. Veamos el ejemplo 6. Nos dice que una persona empuja una caja de masa M y la desliza sobre una superficie rugosa con una fuerza F y una dirección gamma con respecto a la horizontal. Como la masa se está desplazando hacia la derecha, en ese sentido ubicamos el eje de las X positivas. Aquí tenemos el eje de las Y positivas y en la intersección ubicamos al cuerpo, el cual tiene un peso que es vertical a la tierra. La superficie hace una fuerza hacia arriba para soportar el peso de esta masa, la cual es la fuerza normal. Aquí observamos que la persona empuja a la masa en donde la fuerza tiene un sentido inclinado hacia abajo. Aquí observamos que la fuerza no tiene su origen en la intersección de los ejes, por lo tanto, deslizamos la fuerza para hacer coincidir el origen del vector fuerza con la intersección de los ejes. Este ángulo gamma que aparece acá se repite en esta posición, quedándonos en este lugar. Como la masa se desplaza hacia la derecha, aparece una fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. Y como la masa se desliza, la fuerza de fricción que actúa es la fuerza de fricción cinética. Así tenemos que el diagrama de cuerpo libre de esta situación mostrada en esta figura nos queda de esta manera. Veamos el ejemplo 7. Nos dice que una masa M2 arrastra a la masa M1 hacia la derecha sobre una superficie rugosa, es decir, hay fricción entre la masa 1 y la superficie sobre la cual se desliza. Elaborando el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Aquí tenemos los ejes. Como la masa 1 se va a deslizar hacia la derecha, en ese sentido dejamos el eje de las X positivas. Ubicamos la masa 1 en la intersección de los ejes. Aquí tenemos que la masa 1 tiene un peso, el cual es vertical a la superficie. La superficie hace una fuerza hacia arriba para soportar el peso de este cuerpo. La cuerda ejerce una fuerza hacia la derecha, la cual se denomina tensión. Pero entre la superficie del bloque y la superficie sobre la cual se desliza el cuerpo, actúa una fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. Y como el bloque se desliza, la fuerza de fricción que actúa es la fuerza de fricción cinética, quedando de esta manera el diagrama de cuerpo libre de esta masa 1. Veamos qué está sucediendo con la masa 2. Como el bloque 2 se mueve hacia abajo, en ese sentido dejamos el eje de las X positivas. Así tenemos el eje de la Y en la intersección ubicamos al cuerpo de masa 2. En este cuerpo actúa el peso que es vertical a la tierra,
Si cortáramos esta cuerda, el bloque de masa 2 inmediatamente cae. Quiere decir que hay una fuerza que va hacia arriba, que retarda el movimiento, la cual es la misma tensión, ya que es la misma cuerda. Ahí tenemos la fuerza de tensión que realiza esta cuerda. Quedando de esta manera el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Veamos el ejemplo 8. Una masa 1 arrastra la masa 2 y a la masa 3 sobre una superficie rugosa. Quiere decir que la masa 2 se va deslizando sobre esta superficie que tiene rugosidad. Lo mismo la masa 3. Así tenemos que la masa 1, por arrastrar a la masa 2 y a la masa 3, este se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, el eje de las X positiva quedará hacia abajo. Aquí tenemos a la masa M1 ubicada en la intersección de los ejes. Ahí tenemos el peso de la masa 1. Si cortáramos la cuerda, esto inmediatamente cae. Quiere decir que esta cuerda realiza una fuerza que retarda el movimiento de la masa 1, la cual tiene sentido hacia arriba. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Haciendo el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, aquí observamos que la masa 2 se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, en ese sentido, dejamos el eje de las X positivas. Aquí tenemos el eje de las Y positivas hacia abajo, ya que los ejes están unidos y lo único que se hace es rotarlos. La masa 2 la ubicamos en la intersección de los ejes. Así tenemos que el peso 2 actúa verticalmente a la superficie. La superficie realiza una fuerza hacia arriba para soportar el peso de esta masa 2. La cuerda arrastra a la masa 2 hacia la izquierda y la identificamos con tensión 1, ya que es la misma cuerda que une la masa 1 con la masa 2. Como la masa 2 se desliza hacia la izquierda, entre la superficie de la masa 2 y la superficie sobre la que se desliza, actúa una fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. Y finalmente tenemos que la masa 2 jala a la masa 3. La cuerda realiza una fuerza en sentido contrario al deslizamiento. Y ahí tenemos la tensión 2. Vamos a identificar con tensión 2, ya que es otra cuerda. Quedando de esta manera el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Realizando el diagrama de cuerpo libre de la masa 3. Como la masa 3 se va a deslizar hacia arriba, en ese sentido dejamos el eje de las X positivas. Aquí tenemos el eje de las Y positivas. Y en la intersección dejamos a la masa 3 como partícula. Así tenemos que el peso de la masa 3 actúa vertical a la Tierra. Ahí tenemos los ejes y tenemos el peso. Como el peso es vertical a la línea horizontal de la Tierra, en esta posición se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo θ que aparece acá siempre se repite en esta posición, quedando el ángulo θ ubicado entre el eje de la Y y el vector peso. Aquí tenemos la fuerza normal, es decir, la fuerza que realiza la superficie para soportar el peso del bloque. Hay una fuerza de tensión 2 que va arrastrando a la masa 3 hacia arriba y la identificamos como tensión 2,
ya que es la misma cuerda que une la masa 3 con la masa 2. Como el bloque se desliza hacia arriba, aparece una fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. Y como se va deslizando, la fuerza de fricción que actúa es la fuerza de fricción cinética. Como podemos observar, este sistema mostrado en la figura tiene 3 diagramas de cuerpo libre, uno por cada bloque. Veamos el ejemplo 9. Dos masas suspendidas de las cuerdas A, B y C, como se muestran en la figura. Nos está pidiendo que elaboremos el diagrama de cuerpo libre de este sistema mostrado en esta figura, ubicando los ejes coordenados. Aquí vamos a ubicar el punto que conecta con la mayor cantidad de fuerza. Observamos que este punto de acá conecta con la cuerda A, la cuerda B y el peso de la masa 1. Y también tenemos este otro punto de acá que une la cuerda C con la cuerda B y el peso de la masa 2. Por lo tanto, vamos a elaborar 2 diagramas de cuerpo libre. Vamos a ubicar este punto que aparece acá en la intersección de los ejes. No es la masa 1, sino que es este punto que aparece acá. Así tenemos que la masa 1 ejerce un peso vertical hacia la Tierra. Si cortamos la cuerda A, observamos que esto se mueve hacia la derecha. Quiere decir que la cuerda A ejerce una fuerza hacia arriba, a la cual le llamamos tensión A. Como el eje de las X se ha trazado en la intersección de las 3 cuerdas, aquí observamos que esta línea es paralela a la línea que aparece en la parte superior. Por lo tanto, en geometría tenemos que 2 rectas paralelas cortadas por una recta secante, los ángulos internos alternos son iguales. Quiere decir que este ángulo de acá se repite en esta posición. Y ubicamos al ángulo beta en nuestro diagrama de cuerpo libre. Si cortamos la cuerda B, el cuerpo de masa 1 se mueve hacia la izquierda. Quiere decir que la cuerda B hace una fuerza hacia arriba, la cual identificamos como tensión B. Y el ángulo alfa se repite en esta posición, quedándonos el diagrama de cuerpo libre de esta manera. Elaborando el diagrama de cuerpo libre para este otro punto que conecta con la cuerda C, la cuerda B y el peso de la masa 2. Ahí tenemos los ejes coordenados y en la intersección ubicamos el punto que conecta con las 3 fuerzas. Así tenemos que la masa 2 ejerce una fuerza hacia abajo vertical a la Tierra, la cual es el peso 2. Si cortamos la cuerda C, esto se mueve hacia la izquierda. Quiere decir que la cuerda C ejerce una fuerza en sentido hacia arriba. Y tenemos la tensión C. Acá tenemos el eje de las X horizontal. Por lo tanto, este ángulo θ que aparece en esta posición se repite acá. Y lo ubicamos en esta posición en nuestro diagrama de cuerpo libre. Si cortamos la cuerda B, el bloque de masa 2 se mueve hacia la derecha. Quiere decir que la cuerda B ejerce una fuerza en sentido hacia abajo. Así tenemos la tensión B. Aquí observamos que el ángulo alfa se repite en esta posición, ya que ángulos alternos internos entre 2 rectas paralelas cortadas por una recta secante son iguales y lo ubicamos en nuestro
diagrama, quedando de esta manera los diagramas de cuerpo libre de este sistema mostrado en la figura. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.